Sociólogo, ex profesor de muchos de los que pasamos por comunicación en la UBA, que ayer fue, escribió en el diario AR una columna de opinión a raíz del discurso del presidente de la Nación y de la gestión, en realidad, de Javier Milei. Y es un artículo que vale la pena leer punto por punto. Simplemente voy a arrancarles con las primeras 3 líneas, y ahora lo vamos a escuchar del propio Pablo. Dice: la retórica de Milei consiste en 3 movimientos. El narcisismo, cuando dice soy uno de los 2 políticos más importantes del mundo. La hipérbole, cuando marca, por ejemplo, este es el mayor ajuste de la historia. Y la ignorancia. Un ejemplo que pone a la Barces es: este es el mayor PBI del mundo desde 1904. Bueno, a raíz de esto, empezar a ensayar qué hacer con lo que se está planteando. Pablo, ¿qué tal? Ramón Indar te saluda, ¿cómo va? ¿Qué tal, Ramón? ¿Cómo estás? Buen día. Bien, buen día, gracias por atendernos. No, al contrario, gracias a ustedes por llamar. Bueno, inclusive en un momento el título, yo no sé leer latín, perdón mi ignorancia, cuando hablas de Cicerón, claro, él da una cita de Cicerón que no es tal. Yo tampoco, a ver, Okay. son cada vez, por suerte, menos gente la que sabe latín en el mundo. Sí. Hay lo que yo llamo ahí latinajos, ciertas expresiones que son muy clásicas en latín. Sí. Y esta es una que yo aprendí cuando recién entraba a la facultad y que me quedó pegada por esa anécdota que cuento después, de que Rodolfo Walsh la usaba, Sí. pero para hablar de Videla. Entonces por eso la usé. Quousque tandem abutere jamoncito patientia nostra. Bien, ¿y eso significa qué? ¿Qué significa? ¿Hasta cuándo vas a usar nuestra paciencia? Exactamente. Esto lo dijo Cicerón, es un famoso discurso llamado Catilinaria, la primera Catilinaria, un discurso que él dirigió contra Catilina, que fue un opositor suyo en el Senado romano en el 63 a.C. Ese ¿hasta cuándo abusarás de nuestra paciencia? Quedó como una frase muy famosa en el repertorio de las frases famosas del latín, como todas las que digo por ahí, digamos, lea jacta est, quotea demonstrandum, etcétera. Valga la redundancia. Pero no surgió por el afán de sacar chapa del latín, sino que surgió porque la muy bestia, perdón, pero es lo único que se me ocurre para describirlo, termina su discurso citando a Cicerón. Sí. Y lo cita mal, porque cita una frase que no existe. Que no existe. Cita una frase que Cicerón jamás dijo, pero no contento con eso, lo refresqué hoy a la mañana, no lo tenía, o sea, cuando yo escribí la nota, la noche del domingo, ya tenía claro, ya había aparecido el primer chequeo respecto de que la frase de Cicerón del final del discurso era falsa, ¿no? Lo cual hablaba de su ignorancia. Pero para hacerla mejor, el muy animal termina la frase, mira a la bancada justicialista y le dice: esta frase fue dicha hace 2000 años, ustedes no aprendieron nada. Y ¿se entiende lo que estoy sugiriendo? O sea, el tipo reprocha ignorancia sobre la base de su ignorancia. es que, ¿sabes qué? Tengo una sensación de, vos lo vas marcando en el artículo, y me pasa con Euge Mucio, que está acá al lado mío para la nota, cuando tenemos que analizarlo. Les puedo pedir si me pueden dar un poco más de volumen, las escucho muy, muy mal. Ahí te subimos el retorno. Yo Ahí siento está mejor, que muchas veces escuchamos al presidente de la Nación y es como una suerte de, tenemos que contradecir todas las mentiras que va naturalizando. Y llega un punto donde, bueno, no puedo estar constantemente diciendo esto no es así, esto no es así, porque es agotador y siento que a la opinión pública o la toma por pelotuda, perdón la expresión, o está bien. o está muy bien planteado desde el poder para, mirá, vamos a destrozar la verdad para que después ya no exista la verdad. Entonces, eso es otro problema. Pero a ver, un comentarista mío en las redes acotó casi al momento que el otro gran político, como todos sabemos, hay 2 grandes políticos en el mundo, uno es Milei y el otro es Trump. Sí. El otro acaba de ser objeto de las mismas indicaciones. El tipo miente. Miente desaforadamente, miente desvergonzadamente,
La diferencia está en que, en el momento y de frente, los moderadores del debate de la semana pasada con Harris le dicen, perdón, presidente, estamos chequeando este dato y este dato es falso. Cuando decía que los inmigrantes se comían a los perros. Ya, exactamente. Sí. Ese era uno de los datos. Otro era respecto de cantidad de homicidios, no me acuerdo en qué ciudad. Es decir, cosas fáciles de chequear. Y se chequea en el momento. Mientras que en este país yo lo escuché esa misma noche, lo escuché a un señor que dice que es colega de ustedes, pero llamarlo colega de ustedes, llamarlo periodista, sería faltarle el respeto a la profesión y a la verdad. Un tal Majul que sostuvo que la baja de la audiencia, del rating en la cadena nacional del domingo pasado se debe a la saturación provocada por las cadenas nacionales de Cristina Kirchner. Sí. La última de las cuales ocurrió hace más de 8 años. Qué obsesión, ¿no? Como cualquier niño sabe, esto es, yo tengo diferencias enormes con Cristina y con el kirchnerismo que son públicas y bien sabidas. Entre esas diferencias no le achaco el hecho de que el rating de la cadena nacional bajara el domingo pasado. Claramente no es culpa de Cristina Kirchner. Sin embargo, esto es, en vez de, por ejemplo, chequear las inconsistencias groseras del discurso de este tipo, cierto periodismo argentino lo que se dedica es a celebrarlo y encontrar, en vez de señalar sus mentiras, se pone a encontrar otras y fabricar otras. Eso nos pone en un cuadro bastante, volviendo a otra afirmación anterior. No es Milei el que está tomando a la sociedad de pelotuda. No es él solo. Es verdad, lo ampliaste. Y digo, cuando uno ve también, a las pocas horas también, un tal Santilli, no sé si lo recuerdan, un señor que ha perdido unas cuantas elecciones en los últimos meses, se manda un chiste en Twitter señalando la ausencia de los legisladores del kirchnerismo, diciendo, claro, es domingo, ellos no trabajan los domingos, ¿no? Entonces vos decís, caray, sí, nos están tomando por idiotas. Y es ahí donde uso a mi viejo Cicerón para decir, ¿hasta cuándo van a abusar de nuestra paciencia? Sí. Pablo, ¿cómo estás? Eugenia Muse te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, por suerte. Bueno, estaba leyendo el final de tu nota, ¿no? En el que decís, ¿de dónde sacamos tanta paciencia? Sí. ¿Tenés una respuesta para eso? Digo, porque se habla mucho de esto del hartazgo. No tengo respuesta. Claro. No tengo respuesta. En realidad yo afirmo que se me acabó y sin embargo yo sé perfectamente que no... sé perfectamente que lo único que he hecho es escribir una columna. A ver, digo, como gesto de impaciencia o como gesto de fin de la paciencia, es bastante pobre. Yo estoy haciendo lo mismo que está haciendo buena parte de la sociedad, a duras penas quejarme. Y eso está mal. Claro, porque se habla de un hartazgo por el que se votó a este gobierno y una paciencia que se le tiene a este gobierno por ese hartazgo y a la vez de una desconcentración de la sociedad para poder tomar algún tipo de acción, sea un cacerolazo, sea alguna protesta social, contra esta paciencia. Pero ni la revuelta es espontánea. Claro. ¿No? Esto está también largamente estudiado. Ni el hambre produce la revuelta, ¿no? Esta idea según la cual lo que hay que esperar es a que especialmente las clases populares alcancen el límite del hambre, entonces ahí comienza la revuelta y nosotros los intelectuales y las clases medias la apoyamos y la alentamos mientras los cagan a tiros a ellos. Está todo mal. Eso no es así. Eso no es así. Inclusive, si vas al pasado inmediato, fue la confiscación de los ahorros la que hizo a la gente salir, no el hambre, pero en parte. La historia argentina te muestra, la historia argentina y cualquier sociología más o menos digna de ese nombre, te muestra que las explosiones sociales, los movimientos sociales se producen en contextos muy particulares, a partir de razones muy complejas, a partir de movimientos muy no calculados, pero sí movimientos que son lentos. Uno piensa el 2001 y dice, claro, la explosión de la... ¿Qué explosión? Desde 1994 que había protesta.
Es el inicio, en el momento en que comienza el desmantelamiento del estado de bienestar. Y, por ejemplo, este dato es obvio, pero debería ser recordado. En el momento que desaparece YPF, aparece el piquete. El piquete es correlativo de la desaparición de YPF, el piquete por eso aparece en General Mosconi en Salta y en Cutralcó en Neuquén. Sí. Es decir, dos espacios petroleros en los cuales YPF era el gran organizador de la vida cotidiana de la comunidad. En ese momento aparece el piquete. Estamos hablando de 1994. Entonces llega el 2001 y de golpe, ¡oh, qué explosión! Mirá vos, ¿de dónde habrá salido? Flaco, ¿sabés de dónde salió? De 7 años, de crisis y fragmentación del tejido social. Claro, pero Pablo, pregunta ahí bien de coyuntura. Quien habla es Pablo Alabarce, sociólogo y profesor universitario. Yo estaba contando al principio del programa la reducción, primero quitar la ley para que sea el 6% del PBI para educación, y el recorte que hay para el año que viene para las universidades. Hubo una gran marcha donde acá se le puso un freno, no a mi ley, sino a esta política de no van a desfinanciar esto. ¿Y vos ves que algo cambió? Nada, al contrario, empeoró. Los tipos hicieron un acuerdo provisorio, o sea, los tipos además tienen nombre y apellido, son la ministra Petovelo, que es un inútil, el secretario de Educación, Torrondel, que es otro inútil, y el subsecretario de Políticas Universitarias, que me quedo corto si digo que es un inútil. Es un fascista que proclama a los 4 vientos que viene a destruir las cunas de adoctrinamiento kirchnerista que son las universidades nacionales. Lo conozco de chiquito esa bestia, lo conozco hace 25 años, un tipo hijo de el fundador de la Guardia de Hierro peronista, o sea, un facho desde la cuna. Los tipos lo que han hecho deliberadamente es, por un lado, largaron guita en el momento, porque vieron que la marcha era muy pesada, pero era la guita para que la universidad pudiera pagar la luz. Los salarios universitarios siguieron exactamente igual. Entonces, la pérdida hoy, en ese momento, es de 1/3. El presupuesto proyectado lo que hace es perseverar en esa tesitura, es decir, consolidar esa pérdida y, de ser posible, ahondarla más, ¿no? Porque calcula que el salario docente va a aumentar de acá a diciembre del 2025 un 18%. En este momento el salario docente necesita un 30% para recuperar diciembre del año pasado. ¿Calculan a diciembre del 2025 un 18% de aumento? Perdón. ¿A diciembre del 2025 un 18% de aumento? Exacto, porque proyecta la inflación. Esto es, de acá a fin de año no hay inflación, de acá a fin de año no hay ajuste salarial, y luego se calcula el 18% de incremento de la masa salarial durante el 2025. Inclusive son muy tajantes y dice que se considera la planta docente sobre la cual se va a verificar este aumento de la planta docente de noviembre del 2024, lo cual significa además congelar la planta docente. Pablo, buen día. Juan Pablo Francia te saluda. ¿Cómo estás? Un gusto. ¿Qué tal? Buen día. Pablo, te cambio el eje, o tal vez no tanto, porque es algo que vos has estudiado muchísimo y sobre lo cual también has trabajado mucho, hablo del fútbol, y creo que tiene que ver también con esta coyuntura y con un clima de época. ¿Vos qué mirada tenés respecto de la inacción? Yo al menos veo cierta inacción por parte del público del fútbol, del hincha principalmente, cuando se aborda todo este debate de sociedades anónimas deportivas, sí o no. ¿Por qué crees que el hincha en algún punto lo deja pasar al tema? Como si le pasara por al lado y como si el fútbol siguiera igual, total, en definitiva, el domingo va a la cancha y listo. Mira, la verdad me llama bastante la atención. Estoy en tema en el sentido de que justo estuve en Brasil hace mes y medio y me traje de allá un libro muy flamante donde analiza lo que fueron los avatares de lo que ellos llaman SAFI, Sociedades Anónimas Futbolísticas, el equivalente a nuestra SAD, que fueron un fracaso estrepitoso. Sí, claro. En Brasil. Lo mismo ocurrió en Chile, no hay lugar donde hayan funcionado, sino a costa de la circulación de capitales clandestinos, el sobreendeudamiento, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces me preocupa por ese lado y lo estoy tratando de seguir, investigar un poquitito y creo que hay además errores muy groseros en toda la discusión.
Entre ellos el hecho de que no se pueden producir milagros. No es que el Manchester City viene, compra Barraca Central y Barraca Central sale campeón de la Copa Libertadores. Eso no existe. Claro, no pasa. No puede ocurrir. No suele ser así. Claro, es que ¿sabes qué pasa? Es que entre otras cosas es ignorar las leyes del capitalismo. Es muy gracioso, ¿no? Porque yo teóricamente soy marxista, pero conozco mejor cómo funciona el capitalismo que ellos. El fútbol argentino produce una cantidad limitada, finita de dinero. No puede producir más. No puede. No puede porque el dinero que se produce es venta de jugadores, venta de entradas, merchandising, sponsoreo y derecho de televisación. ¿Y sabés por qué, Pablo, te pregunto esto? Más allá de porque es un tema que sé que vos lo has estudiado muchísimo. Con nosotros, con Ramón Indart, solemos debatir fuera de aire mucho respecto de consensos, de símbolos que considerábamos o consideramos que, entre comillas, eran intocables. Y para la sociedad argentina, el fútbol y sus clubes son un consenso intocable. Claro. Pero ahora me lo empiezo a preguntar, porque veo que se habla y la gente lo ve pasar. Hay un dato que es interesante, y es que en el 2015, 2016, cuando Macri amenaza con la SAD, se produce el primer movimiento interhinchadas de la historia argentina. Sí, ¿te acordás? La coordinadora de hinchas. Sí. Y yo estuve en la inauguración, digamos, el acto inaugural de la coordinadora de hinchas. Estuvimos con Fernando Signorini y Ángela Yerena. Estuvimos hablando los tres en un panel. Y era un movimiento muy interesante y ahora está acallado. No es que se dio vuelta, pero está acallado. Y eso es lo que me preocupa. O sea, las reacciones fueron institucionales, fueron de la AFA. Lo que pasa es que, claro, en todo este movimiento, del otro lado está el Chiquitapia. Tampoco es que el Chiquitapia es el líder socialista que estamos esperando. Ni cosa de se le parezca, ¿no es cierto? Lamentablemente no. Pero es llamativo, estoy de acuerdo con vos, es llamativo. Yo creo que, pero eso es mera intuición, creo que si convocados a votar los socios sobre si conservar o no conservar su estatuto, los socios mayoritariamente lo rechazarían. Pablo, eso es lo que, pero eso es una, no sé si es una expectativa o una ilusión. A veces yo tengo... No puedo decir que sea una convicción y no tengo un solo dato para respaldarlo. Y a veces yo tengo un poquito de miedo, porque yo soy hincha de River y yo sé que sí, pero no sé otros clubes, pero... Y en Vélez yo también te puedo asegurar que sí, pero en Talleres y en Estudiantes... Y ese es el tema. O sea, por otro lado, ojo, en la Bruja Verón, que no es ningún salame, el tipo dice, ojo, el modelo alemán. Mixtura. El modelo alemán es interesante. El modelo alemán es interesante. Hay otra distribución de la guita entre los clubes, pero también es cierto que el modelo alemán es muy interesante, pero durante 9 años seguidos salió campeón de Bayern Múnich. También. Y yo no quiero una liga así, digamos, ¿no? Salvo que sea que gane River todos los años, Pablo. Pero claro, déjalo ahí. Pablo, muchísimas gracias por el tiempo y muy interesante la columna del diario AR. No, les agradezco a ustedes. A mí me encanta conversar en público. Gracias, muchísimas gracias. Al contrario. Chau, Un abrazo. Era Pablo Alabarce, sociólogo, a raíz de su columna en el diario AR, que decidimos llamarlo y siempre es muy interesante escucharlo. Y si alguna vez se les cruza por la cabeza, también leerlo. Libros de todo tipo de uno de los mejores sociólogos de Argentina.